Encarnación, una periodista con una amplísima experiencia en diferentes áreas, desde periodismo digital, de investigación, importantes coberturas a nivel nacional y a nivel local. Ha sido conductora, entrevistadora y analista de importantísimos programas de temas de actualidad. La lista es larga. Actualmente es directora de prensa y comunicaciones de RCC Media. Bienvenida, ser humano, a tu casa, Rosa. Así que me encanta. Aquí se respira un aura distinto, una paz, una tranquilidad. Ay, qué bien. Y créame que usted también es una periodista admirable, que ha llevado una carrera intachable y que deben de abundar como usted muchas más. Ay, gracias. El único problema es que yo insisto que me trate de tú, pero la diferencia de edad me dice que no se lo permite. No, yo le digo a gente más jóvenes que yo. De verdad, usted. Sí. Es como una formación de hogar, ¿verdad? Sí, es como dependiendo si es el área laboral, si es una gente que genera respeto. Es imposible que yo Pero me puedes tutear. Desde muy joven, estudiando te destacaste. Lograste hacer la carrera de comunicación en la Universidad Católica en 3 años, una carrera que toma 4. ¿Cómo lo lograste? ¿Qué pasó? Bueno, a veces a uno le pasan situaciones en la vida, porque yo venía muy distendida, muy tranquila, a mí siempre me ha gustado estudiar, pero venía como que en otro way de mi pueblo, San Juan. Pero a los 10 meses y pico, 11 meses casi de yo estar aquí, mi papá falleció. Y eso fue un duro golpe para nosotros como familia. Ya hace 21 años, 22 años va a cumplir ahora en el 2025 desde su fallecimiento. Y había que sacarle provecho a cada momento. Incluso una universidad privada, cuando se va a destiempo, el pilar emocional, económico de la casa es complicado para una madre que quedó con 3 hermanas mías más pequeñas, a las que yo menos le llevo entre 9 y 10 años. Wow. Ya imagínese usted. Y el dinero se puso cortico. Mi mamá hacía un gran sacrificio para que yo pueda concluir mis estudios en la universidad, y entonces yo lo que hice fue sacrificarme el doble, porque aunque se paga por crédito, si tú duras más tiempo, más inscripciones tú tienes que pagar, más reinscripciones. Entonces yo estaba en la universidad de lunes a sábado y así pude lograrlo, totalmente enfocada, aunque emocionalmente por mucho tiempo se hacía hasta imposible hablar de la desaparición de mi papá. Eso me dio una fuerza y un gran empuje. Todavía, 22 años después, sí, todavía. Fue muy importante, no a todos los hijos les pasa eso. Él parece que tenía una relación muy... Sí, mi papá era mi mejor amigo, mi confidente, el que más se sacrificaba por todos nosotros, y fue horrible porque todos dependíamos emocionalmente de él. Era la alegría de la casa, el chistoso, el que nos enseñó el valor del trabajo honrado. O sea, mi papá a los 18 años no sabía escribir ni leer. Se metió a la guardia porque en su casa había pocas probabilidades y él era el único que no era hijo de su padrastro, y la tuvo en China, y mi papá tenía una biblioteca en mi casa. Después que aprendió a leer, siguió estudiando, y es como el ejemplo más concreto. Lo logró de adulto. Sí. Con acompañamiento de un profesor. El ejemplo más concreto de que cuando uno quiere, uno lo puede lograr, sin importar la edad ni las trabas. Ya. ¿Y él murió de manera repentina? Le dio un accidente cerebrovascular, repentinamente. Y tú asumiste una posición importante en la familia como hermana mayor. Papá. De eso. Yo era el papá, pasé a ser el papá porque mi mamá quedó muy vulnerable. O sea, han pasado 22 años y mi mamá nunca ni siquiera un novio ha tenido. Nunca se dedicó a terminar de criar a mis hermanas, ayudarme a mí a terminar mis estudios, ahora a criar las nietas, ayudarnos a nosotros a criar las nietas y el nieto, porque nos acaba de nacer finalmente un sobrinito, porque todas somos hembras. Y yo tomé la parte de corregir. Tenemos una amiga en común que siempre me decía, porque yo me frustraba cuando pasaban cosas con mis hermanas en la adolescencia, que yo recuerdo que me dio un consejo una vez porque veía mi frustración, y me dijo: no eres papá, no eres mamá, eres hermana. Porque yo me tomé el papel de papá muy en serio, y de mamá también, porque mi mamá emocionalmente por muchos años, no asimilaba la pérdida de mi papá.
nosotros como hijos, incluso mis hermanitas que estaban chiquitas, pudimos salir adelante emocionalmente más rápido que mi mamá. Dios, es motivo para admirarte mucho más de haber Gracias. logrado todos estos éxitos a nivel profesional con esta carga, que no dejaba de ser una carga, sobre todo para una joven estudiante y luego profesional joven. De las áreas del periodismo, ¿cuál tú has disfrutado más? Todas, y no miento, pero la investigación es la que más satisfacción me da, porque es como un éxtasis cuando tú estás buscando, que encuentra un dato que nadie más tiene y que ese dato puede contribuir a que las cosas se hagan mejor o a quitar caretas. Para mí eso tiene una satisfacción cuando yo tengo la convicción de que no podemos tirar la toalla y de que siempre debemos estar vigilantes y críticos ante el abuso de poder que se da muchas veces con algunos funcionarios, que es a los que uno más como que les cae detrás con los recursos públicos. ¿Y en el pasado tuviste problemas cuando trataste casos de corrupción muy serios o casos de discriminación, verdad? ¿Trabajaste con esto, discriminación en algunos lugares? Bueno, así empecé a hacer ya. colaboraciones para el informe con Alicia Ortega. Yo era una periodista de la página web recién lanzada, pero yo me quedaba después que se acababa mi turno de trabajo. Y ahí colaboraba para el informe, colaboraba para el noticiario y todo lo que se ofreciera, hasta limpiaba si era necesario, porque lo que tenía era hambre de aprender. Y la gente critica mucho eso. Ay, pero tú estás loca y tú te vas a explotar y no te pagaron y no esto. Y eso te da una cantidad de habilidades Claro. a través del tiempo, que tú haces las cosas de manera tan natural y que tú asimilas ciertas áreas de manera tan normal que solo la experiencia que te hace ningún libro te va a dar esa capacidad y esa escuela, tú habilidad. estabas haciendo otros estudios ahí. Así es. Entonces yo empecé colaborando cuando había la moda de la discriminación racial en muchas discotecas importantes de la capital. Yo iba con cámara encubierta porque a mí nadie sabía que yo era periodista. Y ciertamente de todas las que teníamos las denuncias, no nos dejaban entrar a los negritos. Dios. Nos inventaban todo tipo de excusas, desde que había una fiesta privada, un cumpleaños que era con reservación, pero no nos dejaban entrar. Pero iba un equipo alterno de gente rubia, ojo verde. ¿Usted conoce a Frankie Sánchez? Sí, Frankie sí. Sánchez, que estaba en sus buenos años, porque ya el pobre. Ay, Ahí Frankie. sí me oye. Ahí sí me Frankie oye. Ya usted Sánchez sabe, Parra. rubio, ojo Sí. verde, sin hacer la reservación, sin estar invitado al cumpleaños, sin nada de eso, lo dejaban pasar. Y esa investigación, ese levantamiento duró meses, porque no íbamos, no fue una investigación, porque antes podíamos darnos el lujo de durar meses Así haciendo es. investigación, pero ahora la inmediatez Sí, no lo permite. Y lo peor, Rosa, que eso nos ha superado. Todavía se dan esos casos. Y en tu caso profesional en el periodismo, tu color, que tienes un color bellísimo, Gracias. ¿ha sido una ventaja o ha sido algo neutral? El color no ha sido determinante, pero evidentemente en el área que me he desarrollado, que es la televisión, que el otro día dije que sí, que es más difícil para los que tenemos la piel oscura, que no venimos con un apellido de abolengo, que no pertenecemos a círculos que son específicos en nuestra sociedad, se nos hace más difícil. Mucha gente hasta me criticó, pero es una realidad. A veces cuando tú trabajas televisión, hay una persona que tiene el prototipo de cara, que para muchos es bella, y ni siquiera necesariamente es una profesional, sino porque tiene el perfil, pero eso ocurría en todas partes del mundo y aquí no nos quedamos atrás con eso. Si tiene el perfil de anchor. Sin saber ni siquiera escribir lo más básico que debe saber un periodista, que es la noticia, puede hacer noticias y puede ser anchor de noticias. No. A mí me tocó, no sé si fue mi color de piel, porque entrega siempre he demostrado, habilidades también siempre he procurado tenerlas y desarrollarlas. Si no la tengo, dedico más tiempo para tratar de desarrollarlas, pero me costó mucho más. Me costó porque no soy el prototipo. Sin embargo, si uno demuestra una y mil veces de que esa oportunidad nos pertenece, no hay forma. Lo que hay es que ser constante.
Haití, que has representado en tu carrera profesional, que fuiste una de las primeras periodistas. Yo siempre tengo que decirlo, hasta con un chin de jactancia. Sí, pero es bueno, te puedes hacerlo. La primera. Yo cuidándome como periodista, una de las primeras, ella me dice la primera de manera absoluta, en llegar luego del terremoto en el 2010. Y aunque lo digo riéndome, para mí significó mucho emocionalmente hablando, humanamente hablando y luego profesionalmente hablando, porque fue un antes y un después de la persona, un antes y un después de la profesional. Cuando me tocó cruzar la frontera, que fue una aventura que yo decidí porque me prohibieron cruzar, mi equipo, mis jefes, me dijeron que no cruzara. A mí me mandaron, y eso fue un día como tan cargado. Yo fui a San Francisco de Macorís ese día, ya hace 15 años, detrás de unos médicos, cirujanos plásticos y para comprobar casos de negligencia. Yo recuerdo que ese día yo llegué a San Francisco como a las 7 de la mañana. Andábamos un equipo del informe haciendo esas investigaciones. Otra persona se estaba consultando y para poder dejar constancia de que ciertamente había negligencia. Yo llegué aquí de nuevo a la capital como a las 3 y pico de la tarde. El terremoto fue a las 4 y pico. Yo todavía estaba en el canal. O sea, yo salí de mi casa a las 4 de la mañana. ¿Madrugaste? Sí, ya a las 4 de la tarde, cuando dicen lo del terremoto, empezaron la distribución de equipos. A mí me mandaron para Jimaní. Primero me mandaron para Pedernales, porque supuestamente se había caído una pared allá. A Edith Febles la mandaron para Jimaní. Pero Edith y yo nos encontramos en Baní, en un picapollo. Nos paramos ahí antes de irnos porque fue todo corrido y eran como las 7 de la noche. Íbamos ya en el trayecto. Nadie sabía que había ocurrido una desgracia de esa magnitud en Haití. Ni siquiera sabíamos bien lo que había pasado en el país. Habían rumores porque no teníamos la internet desarrollada como ahora. Sí, así. En fin, en Baní, Edith y yo hacemos el cambio. Edith dice, ok, para yo hacer el despertador mañana, entonces vamos a cambiar, vete tú para Jimaní y yo me regreso a la capital, porque nos dimos cuenta que en Pedernales no ocurrió nada. Entonces había un equipo que estaba de más. Y yo me fui con quien hoy es mi esposo para Jimaní. Cansada ya, porque tú estabas desde las 4 de la mañana. Exactamente, pero cuando llego a Jimaní, lo primero que trato de buscar es el hospital. Y en el hospital veo que están llegando heridos de Haití, dominicanos diciéndome se acabó el mundo, gente que trabajaba en constructora y eso, cercanas a la frontera con Jimaní, se acabó el mundo, es desastroso. Yo dije, mire, yo cruzo, hoy yo cruzo. Y era como las 11 y pico de la noche, una cosa así. Yo fui a CESFRON y le dije, yo necesito al jefe del CESFRON que me ayuden a cruzar, yo no sé el idioma, necesito llegar por lo menos a donde están los dominicanos cercanos. Me dijo, no, que no pueden, que necesitan una autorización, que yo no tengo ni siquiera la documentación, no importa, necesito cruzar. Hay un señor, un jovencito, que sabía español y creol porque es haitiano. Y me dijo, yo cruzo con usted y le sirvo de traductor. Bien, cuando logramos cruzar, convencimos, yo le dije a mis jefes en SIN, al señor Fernando Hasbún y Alicia Ortega, voy a cruzar, se acabó Haití. O sea, lo que yo estoy viendo aquí es desastroso, la gente con hoyo en la cabeza, con heridas graves. Me dijeron, no cruce. No cruce, no cruce. Yo dije, yo voy a cruzar. En fin. Fuiste recta. Pero como que algo me decía, sí, si no hubiese sido por esas imágenes, sí, quizá la ayuda no llega tan a tiempo, porque yo me acuerdo que cuando eso era satélite y cuando nosotros al día siguiente empezamos a transmitir por satélite hasta de Japón, cogieron esas imágenes, porque la cogían, el satélite es abierto, después tuvimos que mandar hasta en helicóptero los casetes, que cuando eso era cassette para que no nos cojan todas las imágenes. En fin, María Elena, yo crucé con mi equipo y el muchacho cuando llegamos allá, que empezamos a ver las instrucciones, se le olvidó hablar ningún idioma, estaba en shock. Ay, en shock. Dios. La primera imagen fue una empresa dominicana que se veía un cráneo, yo pensaba que eso era grande. Cuando después paso a una escuela haitiana donde están todos los estudiantes muertos, aplastados y los padres desesperados llorando. Y cuando llegamos a Puerto Príncipe era como una pesadilla en la vida real. Fue horrendo, horrible. Al otro día, oiga, yo salí el día anterior, tuvimos una cobertura completa, primera vez tirando en vivo en mi vida profesional, con el drama que acababa de vivir. Y gracias a Dios lo logramos. Eran los primeros días prácticamente de tu carrera. No, yo regresé a mi casa casi 3 días después, con la misma ropa. Sí, y que comenzabas el periodismo, más o menos, porque si te graduaste en el 2009. Tenía 4 años ya. Ah, ya, porque, ¿verdad? Comenzaste a trabajar en el 2006, ya empecé en Noticias. pero como quiera. Pero yo no era una periodista del diarismo
y tuve que empezar por primera vez en mi vida, a partir de ese momento, a narrar lo que yo había visto en Haití por primera vez en vivo, porque yo hacía historias, reportajes, investigaciones, pero nunca había hecho un tiro en vivo y gracias a Dios me salió muy bien, porque lo puse en mi cabeza a contar desde el momento que empecé a penetrar y lo fui relatando. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando con Rosa y más que con la periodista, con la madre. A propósito de un diagnóstico de una de sus hijas, Liz, que cambió quizás la vida de la familia y nuevamente ella sale triunfadora de esta situación y tiene mucho que compartir con todos nosotros. Volvemos en breve. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.